Hola, mi nombre es Luis Serna, bienvenidos al curso de sostenibilidad de proyectos. Nos encontramos en una plaza pública de una cabecera departamental de Honduras. Como se puede ver, este es un lugar muy popular, acude mucha gente. Podríamos decir que hay una competencia por algunos recursos aquí. Algunas personas podrían querer escuchar una melodía en la marimba, otros preferirían escuchar un reggaetón, algunos preferirían enamorar a una muchacha, etc. Si a dos jóvenes les gusta la misma muchacha, podría haber problemas. Lo que vamos a encontrar en esta serie de conferencias es que hay un paralelo entre esta situación y algunas de las mayores amenazas que enfrenta la humanidad hoy en día, como es el cambio climático global. Vamos a aprender acerca de ello en la tragedia de los comunes. Este grupo de vacas está compitiendo también por el pasto. Si hay suficiente pasto, probablemente no haya problemas. Pero el problema real se presenta cuando estos pastos son comunales. Los comparten diferentes dueños de ganado. Hay muchos bienes así que son compartidos por todos. Por ejemplo, la atmósfera, los océanos, etc. La Tierra está formada por una gran cantidad de sistemas que interactúan entre ellos. Muchos de estos sistemas están cambiando por la actividad humana. Sistemas tan diversos como el aire, la tierra, el agua y todos sus componentes, el sistema natural y el sistema humano entre ellos. Muchos de estos sistemas están presentando problemas, están siendo degradados, están siendo utilizados en formas que no son sostenibles. Hay conceptos unificadores que se pueden utilizar para conectar estos sistemas tan dispares. Podemos utilizar una idea globalizadora para entender por qué el aire se está contaminando, por qué hay sobrepesca en los océanos. En este ciclo de conferencias vamos a ver algunos ejemplos de esto y a tratar de ver si hay alguna solución. Podemos pensar en muchos ejemplos de este tipo de degradaciones: la contaminación lumínica, el ruido, el smog. La idea globalizadora se llama la tragedia de los comunes. Esta idea la formuló por primera vez Garrett Hardin en 1968. Se refirió explícitamente a las tierras comunales. Esa es la tierra que es compartida por un grupo de personas y ninguna es dueña. Históricamente, un bien común es un lugar donde los agricultores consiguen zacate para sus rebaños, es decir, tierras de pastoreo. Pero también podemos utilizar esta idea metafóricamente, es decir, llamarle bienes comunes, por ejemplo, a los océanos, a los bosques o incluso la atmósfera. Así como la idea de tragedia de los comunes se aplica a los pastizales, también se puede utilizar para explicar cosas mucho más amplias. Entonces, si un pastizal es un bien común, ¿por qué esto tiene que ser necesariamente una tragedia? Y es porque inevitablemente el pastizal se va a destruir, y esto es algo trágico. No es lamentable, ni tampoco desafortunado. Es algo trágico. Esta tierra está condenada, no se puede salvar, es inevitable su destrucción. La idea es que si el bien es común, necesariamente lo sobreexplotamos. ¿Qué pasa si metemos demasiados animales en un pastizal común? Bueno, esto ha ocurrido en muchos lugares alrededor de todo el mundo. Cuando esto sucede, vemos que las plantas desaparecen, el suelo queda pelado, expuesto, se
pierde toda la capa fértil. En muchos casos se pierde el valor de la tierra. Ya no se puede recuperar de nuevo, no se puede regenerar. Esto no es sostenible. Así que la tragedia es que este sistema conduce inevitablemente a la destrucción. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos un conjunto de bienes comunes, un conjunto de tierras de pastoreos usadas por varios agricultores pastoreando a sus ovejas o vacas, cabras, lo que sea. ¿Cómo interactúan entre ellos para utilizar estos recursos? Imaginemos el caso de que una persona solo tiene una vaca, pero algunos de sus vecinos tienen 2 o 3 vacas. Es justo que solo se esté utilizando una fracción de los recursos en comparación con sus vecinos. Claro que no es justo. Cada quien está motivado a agregar una vaca más para tener tanto como los demás. Y cuando hablamos de sociedades de subsistencia, una vaca de más puede hacer una enorme diferencia. Puede significar que sus hijos se alimenten mejor o que puedan ir a la escuela. Hay una gran cantidad de incentivos para agregar esa vaca de más. El problema es que esta forma de pensar es válida para todo el mundo. Y si todo el mundo añade una vaca, ¿qué sucede? Sobreexplotamos el recurso. Por lo tanto, el incentivo individual no corresponde a las necesidades del grupo. Si tomamos un ejemplo numérico, imagine que hay 100 vacas en el pastizal. Si se agrega una vaca, esto es solo un 1%, es decir, un pequeño cambio. Pero para usted se está duplicando el beneficio, así que está claro que su incentivo es añadir esa otra vaca. Pero también los otros tienen ese mismo derecho, y si lo hacen, se duplicará el número total de vacas. Y en lugar de introducir un pequeño cambio en el recurso, se hará un enorme cambio. Y ese enorme cambio puede ser una tragedia, porque podemos de esa forma destruir el recurso. Pero en el largo plazo, nadie quiere destruir el recurso. Por lo que parece, no hay manera de conciliar los objetivos de corto plazo de los individuos con las necesidades de largo plazo del grupo en su conjunto. Tiene una definición. Tragedia de los comunes se refiere a varios individuos que actúan independiente, exclusiva y racionalmente, respondiendo a sus propios intereses. Estos individuos terminan agotando un recurso limitado cuando éste se comparte, incluso cuando es evidente que esto no corresponde a los intereses a largo plazo del mismo grupo. La tragedia de este sistema es que no parece haber una manera de detener esto. Cada individuo hace lo que es mejor para él, pero cuando hace eso, destruye los recursos y en el largo plazo todo el mundo sufre. Así que ese es el caso del bien común. Si solo pensamos en los pastizales, se trataría de un problema muy limitado. Pero esta tragedia de los comunes actúa como una metáfora para explicar muchos otros sistemas diferentes. ¿Qué más tenemos en común? Por ejemplo, la atmósfera. Cada individuo en la misma tierra respira la misma atmósfera. Y así todos nos enfrentamos a los mismos incentivos. Queremos utilizar la atmósfera para nosotros mismos. Así que la atmósfera como un recurso común es vulnerable a que suceda una tragedia. Del mismo modo, los océanos de todo el mundo están todos conectados. Ninguna persona o ciudad
o país es dueña de los océanos. Es un recurso compartido y, nuevamente, cada individuo, cada país puede tener sus propios intereses que podrían no ser compatibles con los intereses a largo plazo del mundo. Las pesquerías mundiales son quizás la evidencia más fuerte de que esta metáfora funciona. Todo el mundo las comparte. Casi nunca los peces se quedan solo en las aguas locales. Se desplazan de un lugar a otro o pasan en aguas internacionales donde ningún país reclama soberanía. Así, esto significa que en principio las poblaciones de peces son un recurso común abierto a todos y por lo tanto hay incentivos para que cada pescador o cada flota pesquera de cada país capture la mayor cantidad de peces como puedan. Si a esto le sumamos que con el aumento de la tecnología hay barcos más grandes, incluso sistemas de vigilancia por satélite que detectan hasta una concha de mar. El ser humano es capaz de pescar en lugares donde no lo había hecho antes. Así, las poblaciones de peces sufren las consecuencias. Esto es en todas las pesquerías del mundo, pero nos vamos a concentrar en el Atlántico Norte. Como se puede ver en esta figura, las poblaciones de peces han disminuido notablemente en los últimos decenios. La captura es cada vez menor a pesar de todas esas tecnologías que se han inventado y que los barcos sean más grandes. La razón es que hubo una expansión en los 50 y en los 60 que arrasó con el bacalao y con otros tipos de peces. No quedaron suficientes peces para reproducirse y así un recurso sostenible fue destruido. No está claro si las poblaciones de bacalao regresarán alguna vez a su nivel anterior. Y esta situación no se limita al Atlántico Norte, lo vemos en todo el mundo. En esta figura, los diferentes colores denotan cómo se están utilizando los recursos pesqueros. Ha habido un gran cambio desde hace 60 años. Antes había una gran cantidad de poblaciones de peces no desarrolladas, mientras que hoy en día la mitad de todas las poblaciones de peces están a la máxima capacidad, es decir, no hay espacio para aumentar la captura sin riesgo de destrucción de la pesquería. Otro 50% de las pesquerías están sobreexplotadas o ya han colapsado. Las poblaciones de peces en todo el mundo han sido víctimas de esta tragedia de los comunes. Los pescadores individuales no quieren que los bancos de pescado desaparezcan, pero su incentivo es capturar tantos peces como sea posible, y porque el incentivo de todos los demás es el mismo, se sobreexplotan los bancos de peces y colapsan. Otra cuestión que podría ser una tragedia de los bienes comunes es el efecto invernadero. Todos compartimos la atmósfera. Cada individuo tiene el incentivo de utilizar los combustibles tan baratos como sea posible. El problema es que esto crea contaminación y esta contaminación está cambiando la atmósfera. Mientras que el dióxido de carbono producido daña al ambiente en su conjunto, la contribución de cada individuo es infinitesimal. Este es otro ejemplo de la tragedia de los bienes comunes. En este caso, es la atmósfera la que podría estar en un camino trágico, debido a que el interés individual es diferente del interés colectivo. ¿Significa eso que estamos todos condenados? ¿Que no podemos resolver estos problemas? ¿Que no hay solución a la tragedia de los comunes? Esto es lo que veremos en las próximas presentaciones.